Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Esta es la sección Reacciones, donde analizamos y comentamos aquellos vídeos virales de nuestra historia hispánica en general, esa historia que nos une de un lado y del otro del charco. Y el día de hoy venimos con un vídeo muy interesante. Se trata del historiador venezolano Carlos Federico Duarte, hablando sobre un desconocido dato de la historia provincial venezolana, y es que Venezuela se iba a convertir en un virreinato durante principios del siglo XIX. La corona española tenía pensado pues convertir a la Capitanía General de Venezuela en virreinato, pero la guerra de independencia truncó todo esto, sobre todo se iba a convertir en un virreinato gracias al desarrollo o que traía desde el siglo XVIII, ¿no? Desde finales del siglo XVIII. Pero bueno, antes de seguir hablando de este interesante dato, para aquellos que no conozcan al historiador Carlos Federico Duarte, vamos a presentar su currículum para aquellos que lo desconozcan, ¿no? Vamos a compartir primero pantalla para poder observar. Y bueno, por aquí tenemos la página de Carlos Federico Duarte Gallard, que es su nombre completo. Nació en Caracas el 4 de enero de 1939 y murió recientemente, el 6 de febrero del año 2024. Fue un historiador y conservador de arte venezolano especializado en el periodo hispánico. Entre 1979 y 2024 dirigió el Museo de Arte Colonial Quinta Anauco de Caracas, Venezuela, ¿no? Fueron sus padres el matemático y astrónomo Francisco J. Duarte Isaya y Jean Gaillard Macheret, ¿no? Y estudió restauración en Londres, en la National Gallery y el Victoria Albert Museum. Al regresar laboró en el MBA y en la Galería de Arte Nacional. Participó en la Junta Directiva de la Galería de Arte Nacional desde 1994 al 2000, la Junta Nacional Protectora y Conservadora de Patrimonio Artístico de la Nación y de la Asociación Venezolana de Amigos del Arte Colonial. En 1987 se incorporó como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, ocupando el sillón 1. Su discurso trató sobre las fiestas del Corpus Christi en la Caracas hispánica. Fue miembro correspondiente de las Academias de Historia y Bellas Artes en Argentina, Bolivia, España, Estados Unidos, Guatemala, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana. Fue asesor del Venezuelan American Institute en la ciudad de Nueva York, del Museo de Arte de la Universidad Simón Bolívar y de la Fundación para el Rescate del Acervo Documental Venezolano, creada por el historiador y político Ramón J. Velázquez. Perteneció al patronato del Museo de Arte Colonial de Mérida. Destacó como miembro honorario de la Fundación del Colegio Chávez de la Casa de Bello y de la Hispanic Society of America. También perteneció a la Asociación Venezolana de Geología, Asociación Cultural de Humboldt, The Bolivarian Society de Estados Unidos, la Asociación Internacional de Críticos de Arte, el Instituto San Martiniano de Venezuela, así como directivo de la Alianza Francesa de Caracas en el año 2000. O sea, estamos hablando de una persona con una larga trayectoria en lo que es la historia y el arte hispánico en general, como dirían en España, un crack, ¿no? O en Venezuela un cuarto bate. Pero bueno, primero, antes de ver este vídeo donde Carlos nos habla de ese interesante dato de que Venezuela se iba a convertir en un virreinato, vamos a ver primero otro vídeo de él donde señala y qué somos, ¿no? De dónde venimos en una entrevista, porque aquí nos habla de esa herencia hispánica de Venezuela y también un poco de la leyenda negra antiespañola. Así que bueno, veamos el vídeo. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos del mundo hispánico, somos hispánicos. ¿Y por qué tú crees que hay una confusión? Hay una confusión porque se ha rechazado el origen español. Sí. La leyenda negra ha hecho mucho, y es como una contradicción, ¿verdad? Porque los famosos héroes de la independencia, ¿dónde se formaron? Se formaron precisamente en el periodo hispánico y ellos venían de ahí y eran españoles y tenían sangre española.
Eso no quiere decir que no hubo una mezcla muy afortunada en Venezuela, más afortunadísima, Sí, diría yo. sí, Como decía Laureano Vallenilla Lance, somos una especie de café con leche donde unos tienen más café y el otro más leche. Pero exactamente. somos todos hermanos, Sí. ahí no hay ninguna diferencia. A diferencia de otros países, que sí hay una marcada diferencia racial y étnica y cultural. Que eso Pero lo Exactamente, esto tiene toda la razón don Carlos, ¿no? Están aquellos países anglosajones donde en la época colonial de ellos se instala la cultura británica y ahí sí hay una diferenciación racial importante. En la América Española no era así, como hemos visto en otros vídeos, en la América Española importaba más el estamento o la calidad, no había diferenciación de raza. Una persona parda podía ascender en la escala socialmente y una sociedad de casta, eso no puede ocurrir, ¿no? Una sociedad de casta, el que nace en una casta muere en esa casta. En cambio, en la América Española, los pardos, los mulatos, los negros, podían ascender en la escala social, ¿no? Eso lo vimos en el video con la historiadora Pilar Gonzalvo, también con la profesora Solange y Antonio Rubial, ¿no? Pero bueno, sigamos viendo el video de Carlos Federico Duarte. va a ser mucho más complejo en los mucho problemas más y en las complicado, soluciones. Sí. sí, sí, mucho más complicado. Pero en el caso nuestro, no, no, no. Y bueno, esto yo creo que ese es el camino. Bueno, interesante ver, ¿no? Como introducción, esto que dice Carlos Federico Duarte, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de ese mundo hispánico, ¿no? Y que lamentablemente la leyenda negra española pues trata de derrumbar esa herencia hispánica. Pero bueno, vamos a ver este vídeo donde dice que Venezuela se iba a convertir en un virreinato, que la corona española tenía planeado convertir en virreinato a Venezuela. Claro, Carlos Federico Duarte se basa sobre todo en el gran desarrollo económico y social que vivió la Capitanía General de Venezuela a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Y es importante porque en un artículo que escribí para Venezuela Provincial, donde hablo de una descripción de Caracas, sobre todo de la misión secreta en Puerto Cabello y el viaje a Caracas en 1783, en base a las descripciones hechas por ellos, ¿no? Por esos franceses que vinieron en misión secreta en Puerto Cabello y el viaje a Caracas en 1783, pues Duarte hace un resumen, ¿no? De cómo era Caracas en el año de 1783, ¿no? Y bueno, dice lo siguiente Carlos Federico Duarte. eh, claro, él habla de esta misión secreta en Puerto Cabello y el viaje a Caracas en 1783, como hemos dicho, cuando una escuadra francesa que se uniría a la Armada Española para combatir a los ingleses en Norteamérica, recordemos que Francia en aquel momento era aliada de España, y entonces dejaron hacer unos movimientos navales de práctica en costas venezolanas. Y bueno, esos franceses recogen testimonios escritos y van describiendo la provincia de Venezuela, ¿no? En aquel momento. Y Carlos Federico Duarte señala lo siguiente: Caracas era entonces una ciudad próspera y bien trazada, enclavada en un fértil valle, regado por el río Guaire de limpias aguas. Los altos campanarios de las iglesias, especialmente el de la catedral, dominaban el paisaje y sobresalían notablemente por encima de las demás edificaciones, que en su mayoría tenían uno o dos pisos con techos cubiertos de tejas. La Plaza Mayor formaba el corazón y el centro de la vida urbana, donde ocurrían los hechos más importantes del diario acontecer, el mercado y los actos oficiales del gobierno y de la iglesia. Rodeada de campos cultivados y de haciendas, Caracas contaba con unos 30.000 habitantes. La clase de los pardos formaba el 40% de la población, correspondiente al 30% de los esclavos, el 20% de los blancos y el 10% de los indios. En manos de la pujante clase de los pardos se hallaban en gran parte las artes y la artesanía, que definían su fisionomía y su cultura. Para ese entonces en la ciudad estaban activos unos 19 pintores, escultores y doradores, 68 plateros, 31 músicos, amén de varios alarifes de buen gusto y conocimiento que la adornaban con hermosos edificios, como la famosa casa de Don Juan de la Vega y Bertodano, acaso la mejor de todas,
concluida precisamente en ese año de 1783. Debe decirse en la relación al desarrollo de la ciudad que la administración del gobernador don Manuel González de Navarra fue decisiva para su ornato. Durante su gobierno, las calles se mantuvieron bien empedradas y limpias. Se emprendió la construcción de un paseo o alameda y de un puente en el barrio de La Pastora llamado Carlos III. Se instalaron 6 fuentes públicas y se erigió el primer teatro corral de comedias. O sea, vemos un proceso de desarrollo durante el siglo XVIII y no solo este desarrollo social y económico en la ciudad de Caracas, sino también en lo que es en el interior de la provincia de Venezuela con el desarrollo económico de las haciendas, ¿no? Sobre todo el cacao, el añil, caña de azúcar, el tabaco, entre otros productos, ¿no? Entonces, gracias a esa gran fuerza económica y social que empuja, sobre todo gracias a las reformas borbónicas, a la Capitanía General de Venezuela, hace que la corona considere elevar esta Capitanía General a un virreinato. Y de eso, bueno, vamos a escuchar lo que nos señala Carlos Federico Duarte. Pero justamente el que más nos interesa, porque su desarrollo venía con gran auge en el siglo XVIII, en 1783, y luego va a culminar con la aparición del arzobispado. El arzobispado estaba en Martinica y uno de los planes que tenían en mente el gobierno español, porque no hay que olvidar que nosotros éramos provincias, no colonias, provincias, igual que había la provincia de Cádiz o la provincia de Andalucía o la provincia de, de Galicia o cualquiera de las provincias españolas, así había provincias ultramar y nosotros éramos la provincia de Venezuela. La provincia de Venezuela, gracias. Eso es correcto, don Federico. Algo que no le cabe en la cabeza a muchas personas, ¿no? No éramos colonias, éramos provincia de ultramar de la corona española. Sigamos escuchando a don Federico. Gracias a Carlos III, que une todas las ciudades y el territorio venezolano y lo convierte en Capitanía General, es el que nos da forma de país. Y a partir de allí viene un desarrollo que iba a culminar con un virreinato, pero eso se interrumpe con la guerra y el terremoto. Han escuchado bien. Está diciendo que iba a culminar con un virreinato y aquí nos va a contar el porqué. En ese virreinato el antecedente era precisamente trasladar el arzobispado de Martinica a Caracas. Eso es, estamos hablando de 1805. En 1805 hay grandes festividades, se nombra por primera vez un arzobispo y ese arzobispo es venezolano, no es un arzobispo, no es un obispo español como habían sido todos los demás obispos, sino uno nacido en Guacara, que es el arzobispo Ibarra. Y eso le da un prestigio muy alto al país y a la ciudad. Y esos son los antecedentes para luego llegar a un virreinato. Pero todo este proceso se corta con la guerra y con el terremoto. Y allí la historia cambia totalmente, pero todos esos actores que van a aparecer en el siglo XIX con la guerra y que van a ser los personajes más destacados de América y sobre todo los pensadores, los filósofos, los escritores, los intelectuales del momento, toda esa gente, no hay que olvidar que se formaron precisamente en aquella bonanza y en aquel desarrollo de una ciudad como la que gobernó Manuel González y Torres de Navarra. Es interesante aquí lo que señala Carlos Federico Duarte, ¿no? Está hablando de esos personajes, sobre todo que tanto admiran en Venezuela, como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Andrés Bello, Antonio José de Sucre, entre otros, ¿no? Pero bueno, todos esos planes de convertir a la Capitanía General de Venezuela en un virreinato, gracias a su gran desarrollo vivido en el siglo XVIII por las reformas borbónicas, se van al traste, como dijo Carlos Federico Duarte, con la guerra
de independencia o secesión, como queramos llamar, ¿no? Esa guerra civil entre venezolanos que destrozó la industria y sobre todo hizo que emigraran miles de personas de Venezuela, ¿no? Gente que estaba muy preparada, como bien lo ha dicho Arturo Bulgar Pietri en alguna otra ocasión. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en el video reacción de hoy de Carlos Federico Duarte, señalando que Venezuela iba a ser un virreinato de la corona española, de la monarquía hispánica. Recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial y darle a la campanita para que así estén informados de todos los videos que subimos a nuestro canal, estas video reacciones o también nuestros top 10 y las entrevistas con historiadores e investigadores del mundo hispánico en general. Si desean que toquemos algún vídeo en específico en estos videos reacciones, pueden comentarnos en la parte inferior en la cajetilla de comentarios. También recordarles que si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo €1, pues lo que puede costar un refresco en un supermercado, ya nos están ayudando muchísimo en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Juan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Meraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Ahí también podrán hacer cualquier donación en forma de gracias, etcétera, que así lo deseen. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.